Todos creen que pueden llegar y dar más. Pero dar más no es cuestión de prometer, es cuestión de historia recorrida, de caminos avanzados. Solo quien ha viajado más sabe lo que significa avanzar con firmeza. Solo quien ha enfrentado más caminos aprendió a poner soluciones en marcha. Dar más es ofrecer seguridad, es llevar más tiempo donde otros apenas acaban de llegar. Dar más es construir conexiones verdaderas, basadas en experiencia, respaldo y confianza. Es entender el compromiso que exige crecer. Es reconocer personas donde otros solo ven números. Es evaluar la movilidad en condiciones reales, con personas reales a bordo. Dar más no es decirlo, es sostenerlo con innovación y sustentabilidad. Es un compromiso permanente. Seguir queriendo mover más a México con más confianza, más respaldo, más futuro, más Mercedes. Cada recorrido que hacemos no solo mueve a personas, sino también sueños, esperanzas y oportunidades. La dedicación que ponemos en cada trayecto asegura que miles lleguen a su destino. Cada día movilizamos oportunidades y sueños por cumplir. Grupo Sisa. Mejoramos experiencias de viaje. Bien, tercera llamada, comenzamos. Tercera llamada. Bien, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta serie de conferencias de este 17º Congreso Internacional de Transporte. Y el día de hoy vamos a dar inicio con la conferencia Tecnologías para una movilidad sustentable. Esta conferencia la moderará la doctora Gloria Londoño Mejía. Doctora, adelante, si es tan amable. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí acompañándonos y aquí enseguida voy a presentar a nuestros panelistas. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a dar una breve motivación. Bueno, tenemos una hoja de ruta. Este es el preproyecto que presentó la Ciudad de México, el Plan General de Desarrollo, y en materia de movilidad, pues pone esta tarea. Dice que en el 2045 la ciudad contará con un sistema de movilidad multimodal, sustentable y de bajo impacto ambiental, donde el transporte público, la movilidad activa y la electrificación vehicular se encontrarán plenamente integrados, siendo accesible para todas las personas, garantizando la igualdad sustantiva. Revisando un poco la literatura, pues me encuentro con este artículo muy interesante que da como una gráfica donde nos muestra la evolución de lo que es el desarrollo del transporte, cómo se ha ido
presentando a lo largo de los años y pues nos pone en un punto en el transporte 5.0, donde dice que es un sistema sofisticado que combina tecnologías con un enfoque de diseño centrado en el ser humano y la inclusión, lo cual va de la mano con el objetivo de la Ciudad de México. Este transporte integra sistemas inteligentes, una infraestructura obviamente inteligente que tiene diversos elementos tecnológicos. Habla de vehículos autónomos, de servicios de movilidad compartida, soluciones de energía verde y sistemas basados en datos para crear una red de transporte eficiente y sostenible que permita afrontar los diseños urbanos modernos. Además, mejorar la accesibilidad con alternativas ecológicas, entre otras que puedan además pues manejar de manera inteligente los combustibles e incluso abordar problemas de gestión de control de tráfico. Y eso pues implica una gran inversión en sensores, cámaras, diversos elementos que le permitan a la administración poder gestionar el transporte de manera integral y de manera coordinada. Además, se habla, por ahí en otro artículo muy interesante, sobre ciudades inteligentes, y estas ciudades inteligentes, pues se habla sobre el manejo eficiente de recursos urbanos y encaminados al alcance de los retos de sustentabilidad. Gradualmente, pues obviamente el transporte, punta de lanza para esto, y integrar el transporte inteligente y el uso de energías verdes, o aquí hablan de inteligentes, con la mejor forma en que las podamos usar, dado que estamos en una transición energética y no tan fácil nos vamos a mover a lo eléctrico, ¿sí? Habla, por ejemplo, esta definición muy interesante, dice que una ciudad es inteligente cuando las inversiones en el capital humano y social, así como las infraestructuras de comunicación tradicionales, como el transporte, y las modernas, impulsan un crecimiento económico sostenible y una alta calidad de vida con una gestión prudente de los recursos naturales a través de una gobernanza participativa. Entonces, pues Ciudad de México hace ya varios años se ha catalogado como una ciudad o busca ser una ciudad inteligente, por lo tanto tenemos unos retos muy importantes como ingenieros para ir hacia esa meta. Por último, decir que la Ciudad de México tiene entre su plan, plantea la movilidad integrada en México. Implica entonces la unificación operativa física y tecnológica de los distintos transportes: metro, metrobús, cablebús, RTP, trolebús y el transporte concesionado. En este caso lo hace bajo la estrategia de la tarjeta de movilidad integrada. Sin embargo, pues el reto va mucho más allá, porque hablar de integración implica no solamente los elementos tecnológicos, sino también la aportación de todos los ciudadanos desde una cultura de movilidad, a lo cual pues tenemos todos ahí una tarea. Tenemos entonces aquí unas preguntas para todos y en particular para nuestros ponentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos tecnológicos que necesitamos en los medios, en los modos, en los sistemas de gestión y control, en los sistemas de comunicación, los sistemas tarifarios integrados, los centros o como se llama hoy, cerebros de operación de transporte? Ese sería un primer cuestionamiento que traigo aquí a la sala. Tenemos la innovación y los recursos para su desarrollo. ¿Cuáles son los caminos que nos llevan al alcance de las metas? ¿Cuál es la concepción de ciudad, transporte y energía inteligente? ¿Qué tenemos que hacer para integrar la infraestructura de transporte público basado en diversas tecnologías orientado a un transporte 5.0? ¿Cuáles son los retos de las instituciones educativas y los centros de desarrollo tecnológico? Bueno, pues a estas y otras muchas que surjan,
Tenemos a nuestra disposición a los amables panelistas. Los voy a presentar. El maestro Alejandro Villegas López. Él es coordinador de vinculación de políticas de la Semarnat. Tenemos al maestro Francisco Gerardo Alvarado Arias, profesor investigador de la UACM. Al doctor Raúl Dalí Cruz Morales, académico de la FES Cuautitlán de la UNAM. Al doctor Javier Romero Torres, coordinador del Centro de Investigación en Movilidad Sustentable de la UAMEX. Y al doctor Alejandro Aguirre Anaya, académico de la UPM del Instituto Politécnico Nacional. Entonces le doy la palabra al maestro Alejandro Villegas López. Aquí tiene usted. Pase. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí. Agradezco mucho la invitación a la Asociación Mexicana de Movilidad y Transporte, a mis amigos y colegas de UPIXA que me hicieron favor de invitar, Javier Hernández, Marcela Basurto, Miriam Telles también que me hizo favor de invitar. Y pues bueno, vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que comentó la doctora hace un momento, a partir de pues, la experiencia profesional que tiene en el tema y de los conocimientos. Les comento que formalmente soy profesor de la UPIXA, nada más que he estado en licencia desde hace unos 3 o 4 años, y pues me da mucho gusto participar, aunque sea de esta manera esporádicamente. Y bueno, la siguiente, a ver si… Ok, muy bien. Miren, yo trabajo para la Comisión Ambiental de la Megalópolis, es un órgano de coordinación de políticas ambientales entre el gobierno federal y las 7 entidades del centro del país, y desde ahí nos ocupamos, entre otras cosas, de tratar de reducir la contaminación atmosférica en nuestras ciudades, ya que tiene efectos importantes en la salud pública. Desde ahí hemos trabajado, tenemos varias iniciativas de movilidad sustentable, que se las comento rápidamente. Uno es que vamos a trabajar una guía para impulsar proyectos de transporte público eléctrico en ciudades mexicanas, que consistirá de pues, diagnósticos o de la forma de hacer diagnósticos, no solamente de demanda, sino también de los perfiles de consumo de energía de las empresas, y a partir de ahí ayudarles a diseñar, identificar las tecnologías de autobuses que mejor les favorecen, las redes de transporte de carga que son más idóneas, hasta la ayuda con la implementación de proyectos específicos. También estamos trabajando en un estudio de origen y destino a partir de datos de celulares. Me hubiera gustado haber presentado aquí los resultados. Vamos a tenerlos hasta finales del mes de mayo, pero yo por ahí de junio vamos a hacerlos públicos, y va a ser una plataforma de acceso público en la que ustedes van a poder consultar para toda la megalópolis del centro del país, una matriz de origen y destino obtenida a partir de datos de teléfonos celulares. También estamos apoyando el proyecto Línea, que es el proyecto de diseño, producción y venta de microvehículos eléctricos en México con alto contenido de fabricación nacional, y estamos realizando varias actividades en ese sentido. Somos parte de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que se impulsa desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación, que va a ser pues, un marco de actuación para todos los órdenes de gobierno y las empresas, la iniciativa privada, para avanzar ordenadamente hacia la electrificación del transporte en México. Finalmente, participamos en un grupo de trabajo que la norma 01 de la SICT, que se encarga de diseñar las características de las placas de vehículos. Esto es importante porque justamente queremos introducir placas de identificación exclusivamente para vehículos eléctricos. Como se comentó anteriormente, la tecnología es lo que guía los sistemas de transporte, al menos. Conforme va avanzando la tecnología, nos enfrentamos al reto de cómo hacer uso de esa tecnología para que tengamos mejores sistemas de transporte. Recientemente, pues el uso de vehículos eléctricos y las tecnologías de información y comunicación aplicadas a los sistemas de transporte, pues nos están ahorita guiando y nos están formulando el reto de cómo
asimilarlas mejor en beneficio de la población. Y podemos tener muchos beneficios de estas dos tecnologías particularmente. Una de ellas es la calidad del aire de nuestras ciudades, otra la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, el tema de la seguridad vial, reducir las muertes viales, la eficiencia energética, la equidad en el uso del espacio urbano y la equidad de género y viajes de cuidados, como se le conoce. México tiene en su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases y las emisiones que nos provocan el problema del cambio climático que estamos padeciendo, y todavía el sector transporte sigue siendo el principal emisor de este tipo de contaminantes, y entonces es estratégico para México trabajar en este sector y reducirlas y participar o contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Les voy a dejar la presentación, entonces todos los detalles los pueden consultar posteriormente en la página aquí del Congreso. También la importancia, como les decía, de la salud pública para la calidad del aire. Una mala calidad del aire tiene incidencia en la mortalidad y en la morbilidad de la población. Está demostrado en diferentes estudios que exponerse a altos niveles de contaminación nos puede ocasionar una variedad de enfermedades como infecciones respiratorias agudas, enfermedades gastrointestinales, diabetes, hipertensión arterial y enfermedades del aparato urinario derivadas de la exposición a la contaminación atmosférica. Por eso se estima que en México 48,000 muertes prematuras se asocian a la exposición a la contaminación atmosférica. De ahí su importancia de reducirla como un bien común. En términos de calidad del aire, y hablando solamente del Valle de México, esta gráfica muestra las concentraciones de ozono en los últimos 20 años, y si bien vemos que ha habido un progreso en la reducción, en los 3-4 años recientes hemos tenido como una estabilización en la disminución del ozono y hasta un ligero crecimiento. Esto debido a que ya estamos sufriendo las consecuencias del calentamiento global en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, ya que el ozono es un contaminante que se cataliza con las altas temperaturas, con la estabilidad atmosférica, con sistemas. Por ejemplo, este año es la primera vez que tenemos contingencias ambientales en el mes de febrero en toda la historia de la ciudad. Y así el año pasado tuvimos lluvias muy por arriba de lo normal. Y entonces, bueno, estamos cada vez más dependiendo de las variaciones climáticas, y en el caso de la contaminación atmosférica, las altas temperaturas nos ponen en un predicamento, y lo que nos dice a nosotros como funcionarios del gobierno federal es que debemos redoblar esfuerzos para incorporar estas tecnologías y reducir la contaminación que genera el transporte. Este es el inventario de emisiones de la megalópolis, en la que se demuestra que el transporte es responsable del 76% de los óxidos de nitrógeno, el 83% del monóxido de carbono y el 27% de los compuestos orgánicos volátiles, contaminantes que de por sí afectan a la salud pública, pero también son precursores del ozono. El ozono es un contaminante que se forma a partir de estos y otros contaminantes en presencia de radiación solar y temperatura, como les comenté anteriormente. Hicimos esta pequeña estimación de emisiones por modo de transporte y por el número de viajes que cada modo de transporte tiene. Y lo que queremos demostrar con esta gráfica es que ya el 13% de los viajes, solamente es para el Valle de México, el 13% de los viajes de los pasajeros transportados se transportan en diversos modos de movilidad eléctrica, con lo cual pues no tienen ningún tipo de emisión a la atmósfera. Si hablamos de la combustión, de sistemas de combustión interna en sistemas integrados de transporte colectivo como Mexibus y Metrobús, si bien transportan el 8% de los viajes, pero su participación en la emisión de contaminantes es menor que ese porcentaje, por lo cual a pesar de ser vehículos de combustión interna, su aportación por pasajero transportado es menor que lo que ocasionan. Si hablamos de los vehículos de combustión interna en transporte colectivo, microbuses, vans, etcétera, tienen el 48% de los viajes, pero aún así tienen una menor proporción de emisión de contaminantes
a la atmósfera. Y finalmente, si hablamos de los vehículos individuales de auto, taxi y motocicleta, solamente transportan el 31% de los pasajeros, pero generan el 86% de los óxidos de nitrógeno, el 76% de los compuestos orgánicos volátiles y el 76% de las partículas 2.5. Lo que quiero aquí justificar es que desde el punto de vista ambiental, como en la mayor parte de las ciudades del mundo ya es una premisa, el futuro de las ciudades inteligentes, las ciudades del futuro, son ciudades que basan su movilidad en el transporte público colectivo, y este transporte público colectivo pues debe de ser eficiente y limpio, eléctrico. Hemos identificado oportunidades de electrificación en el transporte público a nivel nacional. Creemos que los sistemas que les llaman de transporte integrado o Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés, tenemos identificados que hay aproximadamente 2.670 autobuses en este tipo de sistemas en una decena de ciudades en México. De ellas, 1.083 ya son eléctricos, ahí incluye todos los trolebuses aquí de la Ciudad de México, pero aún así creemos que hay espacio para más de 1.500 unidades de combustión interna actualmente, pero que ya están en sistemas ordenados, empresariales, etcétera, y que sería mucho beneficio ambiental y social electrificar a esos vehículos, además de que es factible porque están formados en empresas, tienen un sistema de recaudo centralizado, lo que ayuda al financiamiento de este tipo de sistemas. También otro espacio, otro segmento de flota en donde creemos que es muy importante intervenir con electrificación es el del taxi. Por la alta kilometraje de un taxi al día y su desgaste mayor por su servicio, hemos identificado que los taxis en general producen muchos más contaminantes que los que produciría un auto similar del mismo modelo y marca. Finalmente, quiero presentarles algunos incentivos que existen en política pública para impulsar, para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica. Uno de ellos es que hay exención del pago de impuestos para la importación en vehículos eléctricos que son destinados al transporte público, una deducción del 25% en el impuesto sobre la renta por inversión en activo fijo para vehículos eléctricos, una deducción de inversiones en bienes muebles de activo fijo del 86% en vehículos eléctricos y en la manufactura y ensamble de baterías, una exención del impuesto sobre automóviles nuevos, el ISAN, para vehículos eléctricos. Ya existe, estamos desarrollando o participando en el desarrollo de normatividad para la economía circular de las baterías. Las baterías son el compuesto más importante de un vehículo eléctrico. Actualmente ya el precio de un vehículo eléctrico, el 40% es de la batería, pero además tienen pues una vida útil como todo, pero tienen minerales críticos y minerales escasos. Entonces, es muy importante desarrollar la normatividad, los incentivos y el mercado para que las baterías de los vehículos eléctricos tengan un segundo uso, un reuso y en su caso una disposición final adecuada. Por ejemplo, las baterías que ya no sirven para un vehículo eléctrico pueden ser acopladas en bancos de baterías, que estos a su vez pueden servir para reducir la intermitencia de las fuentes de energía renovable como la eólica o la solar. Entonces hay toda una ciencia que está empezando a desarrollar en torno a toda la vida de las baterías, y ahí la economía circular nos puede ayudar mucho para hacerlo en bien del país. A nivel federal, local, como les comentaba, ya es posible hoy en día que las entidades soliciten a la SICT números de series específicos para emplacar vehículos exclusivamente eléctricos. El problema ahorita, si ven ahí la placa, es una hojita con un enchufe. Actualmente solamente tenemos las placas con la hojita, pero esas placas están siendo distribuidas igualmente para vehículos eléctricos que para vehículos híbridos, y el desempeño ambiental de uno y otro es notablemente diferente. Entonces es muy importante, como parte de los incentivos, ya distinguir en la calle y en todos los lugares
a los vehículos eléctricos y darles incentivos en la calle. Otros incentivos locales son la exención del pago del impuesto por tenencia vehicular, la tarifa preferencial en autopistas urbanas y la constancia de exento en el programa de verificación vehicular obligatorio que existe en la megalópolis. Finalmente, para los retos para la electromovilidad en el transporte público es el desarrollo de la infraestructura de carga que requiere media y alta tensión y tiene un costo y una complejidad desarrollar ese tipo de redes, una organización empresarial y sistemas centralizados de pago en las empresas de transporte público, incorporar fuentes de energía renovable a la carga eléctrica de vehículos para que entonces también tengamos reducciones en gases de efecto invernadero y un financiamiento adecuado que permita amortizar las altas inversiones que requiere un vehículo eléctrico, pero que se puedan amortizar a partir de los ahorros en el costo de la energía. Con eso termino y pues bueno, mi último mensaje es muy importante para transitar hacia la movilidad eléctrica que todas las políticas, las acciones sean enfocadas exclusivamente en los vehículos eléctricos y ya no mezclarlos con los híbridos, lo cual lo único que hace es retrasar esta transición. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Maestro Francisco, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a todos los organizadores de este evento. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a tomar 7 minutos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ahí está ya. Bueno, pues el planteamiento del maestro creo que fue bastante amplio, bastante extenso. Podríamos profundizar en problemáticas o propiamente el conjunto de problemas afines a cada ciudad, en cada contexto. Pero no importa que estemos hablando de Londres o de Pekín o Beijing, como se le dice ahora, Ciudad de México, Guadalajara, la ciudad que nosotros veamos alrededor del mundo, por lo regular comparte estas situaciones. Para poder garantizar el acceso a servicios, a salud, a recreación, a educación, al comercio mismo, necesitamos vehículos que desarrollen esa función. Y pues más allá de los números, vemos que prácticamente la totalidad del parque vehicular funciona con combustibles fósiles. El resultado, ya lo planteó muy bien el maestro, pues son gases y compuestos, gases de combustión y compuestos de efecto invernadero. Tenemos entonces regularmente problemas de contaminación ambiental. No se habla mucho de esto, pero creo que es un tema importante también a tomar en cuenta, la contaminación acústica. Ya en la inauguración se hablaba de las motocicletas, que más allá de la combustión de las motocicletas, pues no sé qué opinen a propósito del ruido. No sé si haya realmente estudios o se haya reflexionado a propósito del impacto negativo que tienen estas emisiones sonoras excesivas. El tema del consumo energético también es una preocupación. Ni hablar de la congestión. Todos padecemos este síntoma que las vías no son suficientes para recibir la cantidad de vehículos que tenemos circulando en las ciudades. Y esto se refleja en la pérdida de competitividad. Si estamos hablando del transporte de mercancías, pues hay un indicador que se llama costo logístico, que está estudiado, está identificado, pues obviamente va a ser mayor en la medida que tengamos todos estos problemas presentes en las ciudades. Y ni hablar de la pérdida de oportunidades, precisamente para acceder a estos satisfactores elementales de la población. Por supuesto, implica pues un detrimento de la calidad de vida. Ya se mencionaba en la inauguración, si pudiéramos ahorrar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos en nuestros traslados diarios, y además esto en la mañana y después en la tarde o en la noche, a cualquiera de nosotros que nos dijeran, tienes una hora libre, lo dijo muy bien el licenciado Padilla, una hora para dormir, una hora para hacer ejercicio, para leer, para escuchar música, para estudiar, para estar con la familia, pues finalmente sí nos impacta negativamente. A todo esto, hablamos de tecnologías y por supuesto tenemos todo un conjunto de aplicaciones tecnológicas. La solución, nos guste o no, tiene que ver con la reducción, la mitigación de estas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y pues la principal solución conocida comercialmente se llama ahora electromovilidad, que estamos hablando de electromovilidad de hace 10 años para acá,
pero la electromovilidad pues es mucho más antigua. Lo he mencionado en otros espacios, data de 1882, cuando nace el primer trolebús, el Electromod, de un señor de nombre Siemens, Ernst Bernhard von Siemens. Aplicación comercial desde 1901 en Alemania, y bueno, pueden consultarlo. El sistema de trolebuses más antiguo del mundo y que se mantiene además vigente y moderno está en Shanghai, en China, inaugurado en noviembre de 1914. Bueno, pues pensamos mucho en los sistemas de propulsión y decimos, necesitamos sistemas de tracción que sean con emisiones locales cero, con el beneficio adicional de reducir los niveles de emisión de ruido. Yo les invitaría a reflexionar si realmente tenemos una visión integral más allá del vehículo o propiamente el sistema de propulsión. Es decir, necesitas un energético. ¿De dónde viene el energético? ¿Con qué materias primas? ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce? ¿Con qué eficiencia? ¿Cómo se distribuye? ¿Y cómo se consume? Y no solamente eso. Esta fotografía yo la puse intencionalmente para que la vean ustedes. Y si estamos hablando de vehículos cero emisiones, pensemos que tenemos una varita mágica y logramos que mañana mismo todo el parque vehicular que circula en Ciudad de México fuera no híbrido, completamente eléctrico. Podemos reducir las emisiones contaminantes, ganaríamos en términos de eficiencia energética y consumo precisamente de recursos energéticos, tendríamos menos ruido, pero hay algo que todavía no podremos resolver y se llama congestión. Tenemos que apostar al transporte eléctrico, pero además colectivo. ¿De qué nos serviría tener entonces todos los vehículos eléctricos si no resolvemos la congestión? Primera. Y segunda, aun cuando ese autobús fuese eléctrico, ¿realmente nos brinda un mejor nivel de servicio? ¿Nos permite ahorrar tiempo en nuestros desplazamientos? Lo dejo ahí para la reflexión. Por supuesto, esto impacta a las infraestructuras en general, y es parte de estas políticas públicas. Bueno, pues estamos enfocados más allá de automóviles, más allá de patinetes eléctricos, más allá del propio cablebús, que como teleférico urbano, pues encontró en Medellín una aplicación importante hace ya más de 20 años. Las soluciones comúnmente adoptadas son autobuses. Tenemos el hito en Shenzhen, China, que en un lustro del 2012 al 2017 logró convertir el 100% de su parque vehicular de autobuses de 16,359 unidades completamente eléctricos. Igualmente los taxis. Fuera de China, bueno, hay otras ciudades chinas que ya están en esa dirección, y fuera de China solamente en Chile, Copiapó logró recientemente este objetivo. Claro está, son 121 electrobuses. Si estamos en esta línea, bueno, hay algo todavía mejor, con un mejor desempeño, se llama trolebús, ya mencioné desde cuando viene el electrobús, viene de la misma época del autobús de combustión interna. Siempre la limitante fueron las baterías, eran acumuladores, tecnología plomo ácido. En los años 70 en Alemania sí se tuvo un electrobús que tuvo muchos protocolos de prueba, pero efectivamente es relativamente reciente. El trolebús lo tenemos en versiones de 8 metros, 12 metros, 15 metros, 18 metros, 25 metros como el que tenemos ahí, y es parte de un proyecto europeo llamado BRT 2.0. La mejor aplicación inmediata del transporte, de la electrificación del transporte, como lo planteó el maestro, es en los sistemas BRT. Bueno, pues tenemos estos vehículos, por ejemplo, en Nancy, en Francia. Y ya que estamos en esto, lo dije hace un instante, ¿de qué nos serviría tener autobuses eléctricos? No quiero mencionar a la línea 13 del trolebús. Si no tiene un trato preferencial, sigue en un derecho de vía tipo C, donde también es presa de la congestión. No es nuevo, vean ustedes, esto es de allá de 1931, hace 95 años, lo decían en Vancouver. Las políticas de tránsito o de transporte público deberían estar enfocadas desde un punto de vista de mover personas y no vehículos. Vean ustedes que esto no es de hace 10 años, 15 años, 20 años, hace un siglo ya lo sabían las compañías operadoras de tranvía. Sin embargo, hemos hecho caso omiso. Queremos que los tranvías o que los trolebuses o que los autobuses compartan su derecho de vía. Sin embargo, aquí en los años 50, finales de los años 50, 60, ahí eso que ven ustedes es la estación Portales de la línea 2 del metro, antes de que existiera el metro. Si alguna vez se han preguntado, ¿y por qué hay tantos pasos vehiculares debajo de Tlalpan? Es porque se construyó una línea de tranvías rápidos, así se llamaba, la línea de rápidos de Tlalpan. Pues bien, ahora retomamos la idea, pero con un BRT eléctrico elevado
en la línea 10 del trolebús. Y ya que estamos hablando de tecnologías de transporte sustentable, pues algo todavía más sustentable que el propio trolebús se llama tranvía. A diferencia de los vetustos vehículos que vimos en la imagen anterior, PCC de los años 50, 60, pues tenemos esto, por ejemplo, nada más en Francia, más de una treintena de ciudades que tienen sistemas tranviarios, que alguien dice, es que son de baja capacidad. Bueno, sí, ahí está Besançon, de aquel lado, pero también tenemos París, con 14 líneas de tranvía. Y bueno, para cerrar, si el tranvía es el papá del trolebús, el metro es el papá de todos. Mayor capacidad de transportación, mejor nivel de desempeño. Y un breve paréntesis, vean ustedes que nunca antes en la historia se había construido tanto metro como en la última década. CDMX, necesitamos más metro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro Francisco. El doctor Raúl Dalí Cruz Morales. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a enfocarme yo a ver la electromovilidad desde otro lado, la movilidad sustentable. Veámoslo de la manera de gasto energético. Ustedes van a tener una cierta energía para gastar al día. ¿Y qué les convendrá más? Por ejemplo, ¿cuántos vinieron en carro, solos en su carro, el día de hoy? Muchos. Y el peso promedio de una persona son 80 kilos. ¿Y saben cuánto tuvieron que mover para que esa persona de 80 kilos, 60 kilos se moviera? Más de 1 tonelada. Gastaron energía en mover más de 1 tonelada de peso para que solo una persona de unos 60, 80 kilos pudiera llegar a su destino. Si lo vemos como un gasto energético, pues estaríamos perdiendo ahí un montón de energía, ¿no? Gastando dinero sin tanta necesidad. Entonces, me gustaría empezar con ¿qué es la movilidad sustentable? Básicamente, la movilidad sustentable se vendría convirtiendo en una utopía, en que nosotros podamos movernos eficientemente, de la manera más óptima, sin gastar energía, sin contaminar, sin molestar a nadie, llegando a tiempo a nuestro destino. Pero se escucha bastante complicado, ¿no? Y nos estamos enfocando mucho solamente a ver el transporte público, pero va más allá de eso, jóvenes. Y en ustedes, que ahorita veo que hay muchos de la universidad, está justamente esa idea de seguir abriendo caminos. Ahorita ya estamos avanzando en un transporte público más eficiente, etcétera, pero no solo eso. Es pensar en que, ok, ya me dejó mi transporte en la estación más cercana a mi casa, pero aún así tengo que caminar al menos 2 kilómetros para llegar a ella. No es tan eficiente entonces, no es tan óptimo. Por lo tanto, ya se definieron otras políticas que dicen, ok, ahora ponles una bicicleta. O ayúdales a que tengan ellos un patín, un electropatín, para que rápidamente en su mochila se convierta en patín y puedan avanzar. Pero ¿qué sucede si la ciudad tampoco está bien definida? Y entonces las calles, por donde yo tengo que pasar para llegar más rápido a mi casa, pues está bloqueada. O ya es una privada porque ya está muy difícil la situación. O ya se están complicando las cosas. Entonces, no solamente es de que, bueno, ahora ya hacemos una vialidad más grande y pasan más vehículos, porque como bien ya mencionaron, esa no es la solución. Por más grande que se hagan las calles, más vehículos va a haber y se va a volver a atascar todo. Más autobuses, va a suceder lo mismo. Tenemos que pensar integralmente y por eso es que hemos llegado hasta las ciudades inteligentes. De ahí, vamos a enfocarnos en las 7 generalidades de lo que podrían llevar a una movilidad sustentable. Y aquí presento 4 de ellas. La primera y la que más hemos puesto énfasis es en electrificar el transporte. Pero de nada sirve electrificar el transporte si esa misma energía que nosotros necesitamos para crear la energía eléctrica sigue llegando de energía fósil, que es lo principal que se está convirtiendo ahorita. Ya sea carbón o fósil, se convierte en energía eléctrica. Y entonces, toda esa supuesta 0 emisiones que nosotros teníamos aquí, pues ya de nada está sirviendo. Por lo tanto, se divide en 2. Y el otro es el uso de energías limpias. El uso de energías limpias tiene que ver con que ya no solamente nos enfoquemos en la electricidad o en generar electricidad con energía fósil.
ya también tenemos que hacer estudios de cómo aprovechar la energía de nuestro planeta. Es decir, la energía maremotriz, la energía que nosotros mismos generamos al caminar, la podemos transformar en energía eléctrica. Y entonces eso sí ya cierra un ciclo mejor. Y ya hacemos energías realmente renovables y totalmente limpias. Después, el transporte público inteligente. Muchas veces decimos, bueno, pues ya nada más que se electrifique y listo. Pero necesitamos que sea todavía mayor, que nos digan exactamente a qué hora va a pasar. Porque ¿de qué sirve que yo esté ahí parado esperando mi camión si acaba de pasar y el otro va a pasar en 15 minutos y no pasó en 15 minutos, pasó en 20 porque algo sucedió, o pasó en 30 porque ya hay una marcha, etc. Entonces, todas esas comunicaciones que nos pueden dar y que hace inteligente al transporte, también lo tenemos que ver. Después, la movilidad compartida. Si nosotros veníamos aquí o los que van a la misma escuela, pues ya hasta se ponen de acuerdo en Facebook, ¿no? Oye, yo tengo 3 lugares, ¿quién va de tal punto a tal punto? Y me coopera nada más para la gasolina. Eso ya es empezar a pensar en movilidad sustentable. Los otros 3 puntos también van muy de la mano, que es la gestión inteligente del tránsito, una infraestructura que nos ayude a vincularse, porque el transporte inteligente podrá tener comunicación, pero ¿de qué sirve que tenga comunicación con algo que no puede comunicarse con él? Necesitamos que los semáforos sean inteligentes, que le manden señal al transporte público o al privado de qué está sucediendo. Ya te tienes que frenar, vas muy rápido, ve frenando. Hay un bloqueo, está cerrada esta calle, pues vete por la siguiente. Tenemos que tener comunicación en tiempo real y para eso tenemos diferentes puntos de tecnología, como está aquí el B2B, B2I y B2X, que es básicamente comunicación entre vehículos, a la infraestructura y a cualquier cosa, para que también los vehículos sepan, va una bicicleta. Entonces yo, vehículo inteligente, me tengo que hacer a un lado. Y por último, y lo más importante que se está volviendo un boom, pues integrar inteligencia artificial y los datos en la nube de todo esto. Ahora, para irme un poquito más rápido, ¿cómo lo solucionamos nosotros desde la academia, los que nos dedicamos a la investigación en esta parte? Porque no nada más es de, ok, ya metí todos los radares que pude en mi autobús, en mi vehículo, y ahora ¿cómo los uso? Ahí es donde entramos nosotros como investigadores. Nosotros nos enfocamos a analizar, por ejemplo, la distancia que hay entre 2 vehículos o la distancia que hay en un vehículo a cualquier objeto. Geométricamente sacamos todas esas relaciones, hacemos leyes de control y decimos, no puedes acercarte a más de medio metro de este objeto. Esa va a ser tu ley de control. Tú con toda la inteligencia que tienes, todos los radares, toda la tecnología, yo te impongo una ley de control que, de acuerdo a todas estas relaciones geométricas, no puedas violar más de medio metro cercano. Pero eso no es suficiente en el transporte público ni en el transporte de pasajeros, porque nosotros cuando viajamos no es tan cercano. Entonces tenemos que hacerlo en tiempos de separación. Y el tiempo de separación es como en la Fórmula 1. Pasó el vehículo a la meta, ¿cuántos segundos va atrás de mí el otro vehículo? Ya no es una distancia, sino es de acuerdo a qué tan rápido vayamos. ¿Ok? Y para eso, concluyendo muy rápido, tenemos todos estos sensores. Todo esto es lo que realmente le estamos metiendo al transporte. LIDAR, cámaras, radar, ultrasonido, GPS, o ahora ya se llama el sistema de navegación global, y las unidades de medición inercial, que ellas son las que me dan qué tan rápido, qué tan lento, a qué distancia voy, a qué velocidad, etc. Todas estas tecnologías son las que están adentro de un vehículo que ahora conocemos como autónomo o inteligente. Perdón. Y por último, pues todo esto es lo que nosotros investigamos. Desde detectar personas, objetos, hacer seguimiento de trayectorias, mapeo, localización, que identificamos si es una persona, es un objeto, un vehículo, planificar cuál es la mejor ruta, pero todo esto se hace con colaboración de comunicación, de que todo debe tener comunicación, hasta la bicicleta, que comunique su posición y su velocidad. Esté conectado con la nube y muchas de estas las puse nada más porque ya las conocen. ACC, CACC, pues en su vehículo ustedes nada más aprietan un botón y se mantiene a la velocidad. Todo eso
se desarrolla con este tipo de tecnologías. Así que, pues muchas gracias. Aquí acaba mi colaboración. Pero si están muy interesados en esta parte, pues por favor búsquenos. En la academia estamos realizando todo este tipo de cosas y podemos colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Entonces, el doctor Javier Romero Torres, por favor, coordinador del Centro de Investigación de Movilidad Sustentable de la UAMEX. Buenas tardes a todos. Yo le voy a dar un enfoque a lo que han presentado mis compañeros panelistas. Ellos han dado mucho detalle de los aspectos que se deben de considerar para una movilidad sustentable. Como subtítulo de la presentación le llamé digitalización e integración inteligente, pero hay que verlo desde un punto de vista alejado, porque a veces nos olvidamos de esa parte. En ese sentido, pues como varios de mis compañeros anteriores ya hablaron de que hay unos problemas, hay unas emisiones, el transporte público alcanza el 25%, también hay una congestión que va creciendo, y no solamente de vehículos, ahora de motocicletas y también de peatones. Hay una ineficiencia en las redes y las características para poder medirla pues es bastante, ¿no? Algunos de esos temas específicos ya están planteados ahorita. Entonces el problema no solo es de la movilidad, sino también de la eficiencia del sistema como tal. En los diagramitas que están en la parte inferior, pues es lo que tenemos, ¿no? En la parte izquierda, congestión, contaminación, y queremos lo siguiente, ¿no? Aire limpio, ahí ya nos comentaron unos datos muy específicos sobre eso. También está ligado a la mejora de calidad de vida, nos dieron también unos datos de la salud, el impacto sobre ella, y también hablaron de unos aspectos económicos que tienen que ver con la eficiencia, la tecnología, las baterías, y todo enfocado a una sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, si nos vamos al concepto de movilidad sustentable, movilidad en sí, y nos vamos un poquito atrás, antes era transporte. El concepto era transporte, que era llevar a unas personas, a unas mercancías de un lugar a otro, sin atender cómo se conseguía eso. Después aplicaron el concepto de movilidad, que es un concepto muchísimo más amplio. El objetivo es atender las condiciones en las cuales hace esos desplazamientos, tanto de mercancías como de personas. Pero si le agregamos el adjetivo sustentable, pues todo este tema se complica aún más, ¿no? Porque la movilidad tiene que ver con muchos ejes, muchos elementos, que incluso a veces están contrapuestos, ¿no? En la parte derecha, pues está la parte ambiental, social y económica, porque ya se habló aquí. No solamente hay que verlo la movilidad, visto como transporte público, auto particular, flujos vehiculares, mercancías, emisiones, y luego qué hago con los desechos sólidos, qué hago con las emisiones contaminantes, ¿no? Entonces ahí está enfocado, queremos un vehículo con todas las tecnologías, que tenga todos los aditamentos, que pueda elegir mi lugar, la calidad, que me cueste lo menos posible, que me lleve en el menor tiempo posible. Sí, pero eso requiere unas inversiones que están en el aspecto económico, que a veces está en contra. Queremos que no contaminen, sí, pero por otra parte, para generar electricidad se obtienen de la forma tradicional. Y la parte social, todos tenemos derecho a la movilidad, como por ahí lo dicen las leyes, y si nos centramos un poquito, todos tenemos derecho a, así como nos dicen hay que compartir nuestro vehículo, también tenemos el derecho a ir solitos en nuestro auto, viajar caminando, viajar en bici, en el que queramos, ¿no? Entonces ahí el modelo es sustentabilidad social y economía. Eso es un tema que alguien, pues, si se acuerda de sus clases de economía, están las tres esferas enlazadas, ¿no? Entonces, además debemos de que el transporte debe ser adaptable, debe ser optimizado, como ya se comentó, pero también debe de responder dinámicamente, no solamente a los avances tecnológicos, a los patrones de movilidad, de viaje, sino también a una dinámica social, ¿no? Que es lo que el ser humano se mueve, y no solamente geográficamente, sino culturalmente, socialmente, y eso impacta, aunque no lo vemos así directamente, en esos aspectos de movilidad. Entonces, si lo vemos como un sistema,
Si algo se mueve en el sistema, impacta todo. En transporte público es algo muy complejo. Si queremos menos tiempo de espera, hay que colocar más vehículos, pero al colocar más vehículos, parque vehicular, aumentan los costos de operación. Queremos alargar la ruta más allá porque ya creció otra colonia, sí, vamos a dar el servicio socialmente a una tarifa, etcétera, pero los costos de operación aumentan. Entonces están relacionados la infraestructura, como ya se comentó, porque no solamente es el vehículo en sí, el autobús, el auto, sino también está la infraestructura. ¿Qué niveles? Y no estamos hablando de niveles de tecnología implementada. Vamos a lo básico. ¿Cómo están los pavimentos, ¿no? De rodamiento? Si hay topes o no hay topes. También la operación, los esquemas de operación desde las empresas, ¿no? Ellos tienen un enfoque de cómo operarlo, cómo administrar su negocio, pero a veces no está dinámico con la demanda. El usuario, ¿no? A veces se nos olvida todo esto. Generalmente todos los servicios o productos que nos ofertan, generalmente están ligados a lo que quiere el usuario. A veces el transporte público no está ligado al usuario. ¿Por qué? Porque técnicamente hay un problema. No podemos dar un servicio específicamente para cada uno de nosotros. Entonces, no es un problema de transporte, son muchos problemas de transporte. Cada uno de nosotros tuvo un problema de transporte para llegar aquí. Y lo tendríamos que atender con las características y necesidades y requerimientos y gustos del usuario en particular individual, pero es algo técnicamente imposible. Entonces hacemos como un promedio y es lo que nos oferta. Entonces, la tecnología sin una integración en todo lo que hemos comentado no va a funcionar. En una pregunta que planteaba nuestra coordinadora del panel, decía que qué tecnologías se requieren. Yo creo que se requieren todas las que apoyen a esta movilidad sustentable. Las que todavía no están creadas seguramente se están creando, pero lo que importa es que haya una interacción y haya una integración, y no solamente desde las empresas, sino también desde los agentes que toman las decisiones y también los creadores, como ustedes estudiantes, lo que nos toca la parte técnica, ¿no? Entonces aquí la tecnología puede jugar un papel transformador, ¿no? Integrar. Ya hablaron un poco de la digitalización, que es un eje para la sustentabilidad. Aquí se necesitan datos. Por ejemplo, se habla de que ahora todos los autobuses tienen un GPS, ¿no? Y arroja no sé cuántos datos por segundo y se genera un montón de datos que por su cantidad se requiere ese análisis de Big Data, ¿no? Ya con unos análisis tradicionales no es suficiente, pero de nada sirve que estén almacenados en una computadora, si es que están, porque a veces tampoco están. Hay que administrarlos, organizarlos y sobre todo que nos permitan tomar decisiones. Decisiones de cómo están los sistemas y después aprovecharlos para decir, falta esto o podemos mejorar aquello. Entonces está ahí los datos, decisiones para llegar a una eficiencia. Creo que todos los participantes hasta ahorita hablan de la optimización y eficiencia de los sistemas. Entonces los datos por sí solos no tienen un valor. Tenemos que utilizarlos para la toma de decisiones, como ya lo comenté. También el otro eje es la electrificación. Ya personas anteriores a mí especificaron a detalle todo eso, ¿no? Pero igual hay que hacerlo de forma integrada. Y, por supuesto, los modos de transporte. Estoy casi seguro que nadie usó un solo modo para llegar aquí. Usó al menos 2 o 3. Entonces hay que verlo como eso, como una integración de modos. No solamente hay que atender el autobús por sí solo, el metro, el mototaxi, que no está regulado, pero ahí está solventando una necesidad. Entonces hay que verlo como modos, un conjunto de modos, una cadena de viajes para poder considerarlo. Y si se dan cuenta, es otra forma de ver la integración, ¿no? Doctor, un minuto. Sí, gracias. Finalmente hay unos retos, ¿no? Porque hay una fragmentación institucional, geográfica, económica, administrativa. No es lo mismo Estado de México que Ciudad de México en reglamentos, en las personas, en los usuarios, en los transportes, en los niveles de infraestructura. No es lo mismo
Metrobús línea 3 que la 2, etcétera, aunque sean, se supone, el mismo sistema. Ujú. Entonces falta esa integración y creemos que ese es un punto en el cual todo lo que se ha comentado aquí a detalle hay que integrarlo, pero de una forma planeada y verla como en el futuro para poder llevar a cabo una sustentabilidad, una movilidad sustentable. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, entonces pasa el doctor José Alejandro Aguirre, muchas gracias, académico de la UEP. Está todo en su casa, doctor. Hola a todas y a todos. Primero quiero agradecer al comité organizador de este 17º Congreso Internacional de Transporte y también quiero agradecer el espacio en el cual pues nosotros podemos platicar, conversar sobre grandes retos y oportunidades que representa lo que es la movilidad sustentable. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí en esta mesa como panelista con mis compañeros. Y bueno, desde la academia, particularmente desde la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del Instituto Politécnico Nacional, UPM-IPN, consideramos que como tal, la movilidad sustentable representa hoy en día uno de los problemas más importantes que debemos de solucionar en este preciso momento. ¿Por qué? Porque nos va a impactar y ya nos está impactando. Involucra la movilidad sustentable no solamente innovación en el transporte, sino también energía, digitalización, infraestructura y por supuesto también calidad de vida. Entonces, bueno, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes pues algunas tecnologías emergentes que han acelerado el desarrollo del transporte. Y bueno, como tal, estas tecnologías pues también nos ayudan a crear una ciudad más eficiente, una ciudad más asequible, una ciudad sustentable como tal. Entonces, bueno, como papel o en mi papel de académico, pues siempre es importante entender perfectamente pues el problema y en este caso pues es la movilidad sustentable. Y bueno, podemos decir que la movilidad sustentable es una especie de ecosistema, un conjunto donde pues convergen las políticas públicas, convergen los sistemas de transporte, converge la infraestructura y por supuesto, algo muy importante, las prácticas sociales. ¿Para qué? Pues para tener un adecuado desplazamiento tanto de personas como de mercancías. Y bueno, pero pues no nada más se trata de desplazar por desplazar, lo debemos de hacer de una forma en particular. Ese desplazamiento se debe de dar de manera segura, de manera accesible, de manera eficiente y con el menor impacto al medio ambiente posible. Entonces, bueno, ya mis compañeros panelistas pues les han hablado un poco acerca de esto. Hay modos de transporte, hay maneras en las que se tiene que garantizar el desplazamiento o el movimiento de todas las personas. Entonces, bueno, ¿y esto para qué? Pues porque nos impacta en 4 grandes dimensiones, que en esta figura, pues yo de una manera muy general les trato de mostrar. Entonces, bueno, esto de la movilidad sustentable es un imperativo global. Impacta en 4 dimensiones principales: en el ambiente y el clima, en la salud y en lo social, en la eficiencia, economía urbana y en recursos y energía sostenible, ¿vale? Entonces, bueno,
Hoy, hablar de una movilidad sustentable ya no es una tendencia tecnológica, sino ahora es una necesidad que debe de atender cada una de las ciudades. Algunas tecnologías que son claves, algunos ejes tecnológicos importantes. Considero que el primero de ellos es la digitalización. Tenemos información, está en formato físico, hay que pasarlo a formato virtual, hay que digitalizarlo. ¿Cuál es el propósito de digitalizar? Pues que lo podamos guardar. Recordemos antes las grandes bibliotecas, ¿no? Tenían muchos libros, mucha información. Ahora toda una biblioteca cabe únicamente en una sola memoria que podemos transportar fácilmente. Electrificación del transporte tal vez sea uno de los ejes tecnológicos que más podemos visibilizar. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema y hay algo que debemos de considerar y que también ya fue mencionado por los panelistas. Y es que, bueno, una electrificación del transporte que no está acompañada con la integración de energías renovables, pues no va a solucionar mucho nuestro problema. Entonces, bueno, electrificación del transporte tiene que ir de la mano con la parte de integración de energías renovables. Fotovoltaica, eólica, geotérmica, hidráulica, entre otras. Entonces, bueno, otra tecnología clave, pues es la ciencia de datos, el Big Data. ¿Por qué? Necesitamos una gran cantidad de datos para tomar una decisión informada. Planificación urbana. Bueno, si ya tenemos nuestra ciudad construida, pues hay que ver de qué manera la mejoramos. Sistemas inteligentes de transporte. Aquí, por ejemplo, nosotros debemos de hacer uso de todo lo que es inteligencia artificial, Big Data, el famosísimo Internet de las Cosas, todo lo que tiene que ver con computación en la nube, computación en el borde, etcétera. Y, por supuesto, algo muy importante y algo que estamos viviendo actualmente, Mobility as a Service, movilidad como servicio, ¿sale? Ya también nos comentaron algunas cosas mis compañeros panelistas. Ahora pues ya podemos pedir nuestro transporte con antelación, ya se calculan rutas lo más óptimas posibles, etcétera. Entonces, bueno, en este pequeño diagrama me gustaría mostrarles cómo convergen algunas de las principales tecnologías que hemos estado mencionando. Y lo podemos ver incluso hasta por capas. La capa de dispositivos o infraestructura que tiene que ver con el Internet de las Cosas, que tiene que ver con computación en el borde, con el uso de la inteligencia artificial en el borde. La capa de comunicación y conectividad, ya también se platicó sobre las tecnologías V2X, que tienen que ver con la comunicación entre vehículo a vehículo o vehículo a infraestructura o vehículo incluso a personas, ¿no? La capa de procesamiento e inteligencia central. Ok, tenemos nuestros sensores, tenemos nuestros actuadores, los podemos mandar a la nube, podemos analizar esos datos, podemos aplicar todo lo referente a inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y podemos optimizar, por ejemplo, una ruta. Y finalmente la capa de aplicación y resultados. Bueno, pues todo esto nos va a dar como resultado una gestión inteligente del tráfico, una navegación eficiente, una gestión de flotas, por ejemplo, y algo muy importante, mantenimiento predictivo. Entonces, bueno. Un minuto. Gracias. De aquí, pues la movilidad sustentable del futuro será autónoma, será conectada, será electrificada y por supuesto será basada en datos. Y algo muy curioso,
La movilidad no solo mueve personas y mercancías, también debe de mover datos. Y bueno, como dato curioso, pues la tecnología no lo va a hacer todo. Aquí es importante que converjan otros actores: el gobierno y la toma de decisiones, el sector privado, la academia y los centros de investigación, la ciudadanía, organismos internacionales y sociedad civil. Y bueno, finalmente, para concluir mi intervención, algunas conclusiones. La movilidad sustentable es una estrategia de desarrollo urbano, social y energético. Su éxito va a depender de 3 elementos claves: tecnología que habilita, política pública que regule y sociedad que adopte. La movilidad sustentable es un problema global, es un problema complejo que debe abordarse de manera colaborativa. Ningún actor va a poder resolver el problema por sí solo. Y finalmente, la combinación de innovación, tecnología y, por supuesto, compromiso social puede llevarnos a ciudades más verdes, saludables y eficientes. Aunque los retos son muy grandes, pues bueno, las oportunidades son aún mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues tenemos un gran acuerdo aquí entre todos los panelistas de los elementos que nos hacen falta para poder lograr estas metas de sustentabilidad. Sin embargo, yo creo que podríamos profundizar en algunos temas y bueno, tenemos unos centros de control. El metro acaba de modernizar su centro de control, lo mismo el sistema Metrobús, el trole también. Y no sé si puedan ustedes hacer un análisis o una recomendación, porque pues no podemos hacer las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Todo tiene que ser gradual. Entonces, como, ¿qué necesitamos de verdad para poder, esta gran ciudad de México que tiene inversiones muy interesantes, justo vía la sustentabilidad, etcétera? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer ese sueño de integración y poder buscar rutas inteligentes, todos los usuarios, para que logremos, ¿no?, una movilidad en este objetivo de sustentabilidad? O sea, doctor, si usted quiera apoyarnos. Gracias, Gloria. Bueno, una respuesta así a bote pronto sería que creo que es importante que el despliegue de nueva infraestructura tenga que ver con las necesidades de movilidad y con la demanda. Yo, por algunos estudios que he realizado, lo que podemos ver es que el metro es muy importante para largas distancias, pero no es todo. Tan es así que hemos visto el éxito que han tenido los sistemas de teleférico o pequeñas rutas y extensiones de autobuses que atienden a lo que llamamos genéricamente como la última milla, ¿no? Que para ello pues, necesitamos de que una persona tenga que caminar 20 o 25 minutos para llegar de una estación del metro a su destino final, a que tenga un modo intermedio de capacidad intermedia que lo pueda acercar más rápido, pues es mejor esto último, ¿no? Creo que también el metro puede desarrollarse, completar como que el plan original del metro, sobre todo al interior de la ciudad, es decir, la extensión de la línea 4 del metro al sur, la extensión de la línea B al poniente, por citar un par de ejemplos, la línea 8 también hacia el norte. Entonces, que son como pequeñas intervenciones de 2, 3, 4 kilómetros, pero que pueden abonar mucho a completar esa red masiva del metro y eso complementarlo con otras inversiones menores en teleféricos, en extensiones de líneas de autobuses convencionales o de Metrobús, que vayan tejiendo cada vez más fino, más cercano
a la gente sus necesidades de desplazamiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues complementar, sí, pues complementar un poco, doctor Raúl, no sé, usted, no solamente la parte de integración, sino qué esfuerzo tenemos que hacer como ciudadanos, o en este caso como universidad, para poder tener estos logros que ustedes nos han puesto sobre la mesa. Bueno, creo que como ciudadanos, pues tenemos que volvernos más responsables, porque sí se han hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, tener las bicis, ecobicis, para que se complete esa última milla que hablaba el profesor. Y pues muchas veces también nosotros como usuarios las tratamos mal, no las cuidamos, se pierden, desaparecen. Y entonces todo ese esfuerzo que se ha hecho, pues se debilita y ya no se manda a otras opciones, ¿no? Ya no sigue creciendo por lo mismo. Y en cuanto a la escuela, pues creo que enfocarnos cada quien a cumplir con lo que corresponde. Ustedes como alumnos, pues enfocarse a realmente aprender y no solamente pasar la materia, sino aprender para que ese conocimiento que ustedes traigan a la industria, traigan a la sociedad, se aplique en algún lado, se haga un esfuerzo por aplicarse y no solamente decir que pues tienen un título nuevo, sino realmente el conocimiento, aún sin título, pues que sea aplicado en pro y en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, doctor. Francisco, hablabas en tu intervención que electrificación sí, pero ¿qué hacemos entonces con la congestión, no? Entonces, ¿qué recomendación haces o a qué nos invitas a todos para justamente enfrentarnos a una ciudad llena de vehículos eléctricos pero congestionada? Gracias. Pues sí, también los ponentes ahondaron un tanto en ello. El doctor dio un gran ejemplo. Para mover escasamente 80 kilogramos necesitamos energía para mover más de 1 tonelada. En términos de ocupación del espacio público, que además es muy escaso, eso es lo que hay que tener presente. Estas medidas de segundos pisos, pues sabemos, no de hoy, de hace 2 décadas o más de 2 décadas, desde que se planteó, se sabía que quizás no era la mejor solución. Es decir, si seguimos concibiendo a la ciudad en ese entendido de que tenemos que movernos en automóviles particulares, no vamos en la dirección correcta. Por eso intencionalmente puse esa imagen. Una empresa operadora de tranvías en Vancouver en 1931. Hace 95 años ya se sabía. Si queremos nosotros un mejor aprovechamiento del escaso espacio público disponible, tenemos que pensar en la transportación colectiva. Entonces, creo que aquí sí hay una deuda importante y yo lo que pongo en contexto es que es tener una visión un tanto más amplia a través de la historia. ¿Por qué? Porque hoy me dicen, oye, ¿qué crees? El servicio de transportes eléctricos está como nunca, ya superamos los 100 millones de pasajeros transportados al año. Bueno, pues en 1996 movía 144 millones. Se recuperó porque se dejó caer sistemáticamente durante más de 3 décadas. Llegó a mover en 2019 43 millones de pasajeros. Entonces, claro, si comparamos el dato del 2019 con el actual, creció 250%, pero en proporción a lo que tuvo hace 30 años, apenas es el 74%. Es decir, la Ciudad de México, particularmente, ya tuvo una inmensa red de transporte eléctrico en modalidad trolebús. Puedo citar otro dato, 1917, 14 líneas de tranvías eléctricos, una cobertura de 343 kilómetros. En el centro histórico les he mostrado a mis estudiantes esas imágenes de cómo en todas las calles que conforman esta cuadrícula, esta sección en especial, cualquier persona no tenía que caminar más de 300 metros para acceder a un servicio de transporte eléctrico colectivo. Entonces abandonamos a los tranvías, abandonamos a los trolebuses, aniquilaron a la Ruta 100, que movía el 40 y tantos % de los viajes, y hoy con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio se van recuperando de estas políticas que en un momento se tomaron. Entonces, pues tenemos que renunciar a la idea de que la movilidad tiene que ser en automóviles, tenemos que apostar por el transporte colectivo, indudablemente, y no perder de vista lo que ya tuvo la ciudad y que lamentablemente por decisiones que se tomaron en un momento dado, no sabemos con qué tipo de criterio, pues tratar de trabajar nuevamente en esa dirección. Pero eso hacía hincapié que pues el transporte público debe ser prioritario, el de superficie,
y con el beneficio adicional de la tecnología como el metro, que en un momento dado nos puede hasta liberar estos espacios si es que se construye de manera subterránea. Claro está que cuesta mucho dinero, pero bueno, se tiene que hacer un plan muy bien diseñado, que tenga la participación de múltiples especialistas. Yo estoy convencido que si hay voluntad política para hacer las cosas, podemos lograr buenos resultados. Mencionabas, perdón, hace un momento de las millonarias inversiones de la Ciudad de México. Se anunciaron algo así como 5,000 millones de pesos, pero 2,000 millones de pesos fueron a una calzada flotante entre Chabacano y Plaza Tlaxcuaque. La pregunta es, ¿y con eso garantizamos que el tren o el sistema de trenes sea más rápido, más seguro, más funcional? ¿Hay mucho dinero? Sí. Perdón, yo no estoy convencido de que esa acción en particular haya sido la más racional. Gracias. Muchas gracias, maestro. Doctor José Alejandro, usted nos hablaba de elementos retadores, el Big Data, la digitalización, el cómputo. Las instituciones tienen grandes retos justo para que todo esto sea posible. ¿Por qué no nos nos habla un poco más sobre esos retos como instituciones, como academia, las licenciaturas? ¿Cómo poder llegar justo a hacer estos centros integradores con programas abiertos donde los usuarios puedan comunicarse y de manera orquestada el sistema responda con esos programas que usted nos estaba comentando? Es una pregunta muy interesante. Nosotros en particular, desde la academia, fomentamos mucho lo que es el pensamiento crítico. Actualmente, con herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, pues, por ejemplo, hemos notado que nuestros estudiantes, pues, realizan, ¿no?, cierto tipo de actividades, de tareas, pero únicamente es como que copiar y pegar, ¿no? Y eso hasta cierto punto, pues, no es bueno. O sea, herramientas, por ejemplo, como la inteligencia artificial, nos van a apoyar mucho para el análisis de datos, para la toma de decisiones, sobre todo decisiones informadas. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, y yo lo vivo casi a diario, uno de los principales retos es el fomentar en los estudiantes ese pensamiento crítico. El decir, bueno, la IA, por ejemplo, me arrojó este resultado, pero ¿por qué es correcto o por qué no es correcto? Y todo eso se va trasladando a lo que es la movilidad sustentable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que analizar grandes cantidades de datos, pero también debemos de ser conscientes de qué manera vamos a utilizar esos datos. Entonces, por ejemplo, ahorita con la parte del Internet de las cosas, los sensores, los actuadores, toda la información que viaja por los distintos medios, pues también debemos de tener mucho cuidado con la seguridad de los datos. Si bien es cierto que tenemos datos, es importante tener esa seguridad para que cierto tipo de datos confidenciales no puedan ser utilizados por personas de manera inadecuada, ¿no? Entonces, bueno, yo me iría y recalco mucho desde la academia, pues fomentar ese pensamiento crítico, acercar a los estudiantes, que vean qué es lo que existe, cómo se utiliza y que lo utilicen responsablemente. Muchas gracias. Doctor Javier, usted nos hablaba de un modelo, planteaba 3 aspectos: sustentabilidad, aspectos sociales, económicos, y hablaba de transporte limpio y equilibrado. A ver si nos puede ampliar un poco más antes de darle la palabra al público. Muchas gracias. Ok, gracias. Voy a contestar la pregunta tratando de hacer una conclusión de esto. La parte académica nos toca la formación de recursos humanos. Está la parte técnica,
ahí donde se crea toda la parte de inteligencia para dar solución a algo, más si somos ingenieros. Pero también está la parte operativa, que son las empresas. ¿Quién conoce más de los problemas en una empresa de transporte público que ellos? Entonces tal vez faltaría ese vínculo, esa relación entre ellos y la academia para darles una propuesta, una solución técnica. Después están los tomadores de decisiones que también están presentes en estas salas. Finalmente tienen que sustentar sus decisiones esperando un objetivo de la esfera social, ¿no? Un 5 beneficio minutos, de la doctora. sociedad para que eso repercuta en las empresas, en los tomadores de decisiones y en los usuarios. Y está la parte económica. ¿Por qué esperar a que haya un evento internacional para que haya una inversión en los transportes o la infraestructura? ¿O por qué esperar hasta que haya fuego en un centro de control para que lo renueven? Tal vez hay que planificar también en dónde, cómo y de dónde se van a obtener los recursos para poder llevar en el tiempo toda esa planificación y sobre todo cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que podemos hacer una o dos preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Por favor. Le paso el micrófono. Gracias, buenas tardes. Yo me cuesta un poquito de trabajo entender por qué tanto énfasis en la movilidad eléctrica si el 75% de nuestra energía eléctrica se produce por ciclo combinado, ya lo comentaron, ¿no? Contaminamos, aquí en mi vehículo no contamino, pero se contamina en todo el país por la generación de energía eléctrica. Pero más mi pregunta va relacionado con los nuevos combustibles, por ejemplo, como el e-fuel que utilizan en Fórmula 1, que no contamina absolutamente nada y da la ventaja de que permite que los vehículos de combustión interna sigan teniendo vida, utilidad, porque un auto eléctrico llega a tener una vida de 20 años y un auto de combustión interna llega a tener una vida de hasta 60 o 70 años. Entonces, ¿cómo se va a combatir ahora? O cómo se va a enfrentar más bien México a eso, a que no tenemos la infraestructura eléctrica, ya lo vimos en pandemia, en 2019 hubo muchos apagones, porque justamente todo el mundo estábamos en nuestra casa, que ahora todo el mundo cargue sus vehículos eléctricos, ahora todo con la micromovilidad, que se roban la energía eléctrica, en el centro lo vemos para cargar sus patines eléctricos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso si no tenemos infraestructura y estamos invirtiendo tanto en la parte eléctrica y ahora vienen estos nuevos combustibles que vienen a dar un nuevo aspecto? Gracias. No sé si nos podría apoyar. Creo que los datos que presentas son totalmente inexactos. O sea, después me podrías dar la información de dónde obtienes que hay ¿No? que el vehículo de combustión Ok. interna dura más que un vehículo eléctrico. Digo, es muy, muy debatible eso. Respecto de la matriz energética, tienes razón, hay una proporción importante de energía eléctrica que proviene de fuentes fósiles y contaminan, pero no contaminan lo mismo que lo que contaminan los vehículos, los millones de vehículos de combustión interna en el escape. También, muy general te digo, hay dos tipos de contaminantes o de conjuntos de contaminantes. Los que afectan a la salud pública, que son los que salen del escape de los vehículos, y los que afectan al cambio climático, que básicamente es el dióxido de carbono, también viene del escape de los vehículos, pero contamina de una manera diferente. Con la electrificación tenemos la reducción a cero de esos contaminantes que afectan a la salud pública. De suyo, un vehículo eléctrico hace un uso más eficiente de la energía que un vehículo de combustión interna, de la energía, de la unidad de energía, sin saber de dónde viene esta, lo comentó algunos de los profesores, y entonces hay una ganancia energética y en consecuencia hay una disminución de la contaminación. Sí tienes razón en que tenemos, para que sea la ecuación completa de electrificación que nos reduzca a cero toda la contaminación, tenemos que alimentar nuestra matriz energética de fuentes de energía renovable al 100%. Es una transición, como lo fue en su momento la introducción del vehículo de combustión interna. Tampoco de la noche a la mañana tuvimos
vehículos de combustión interna eficientes, etcétera, etcétera. Muchas Todo gracias. es una transición. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a pasar entonces. Muchas gracias a todos. Vamos a darle los reconocimientos a Sí, nuestros si nos panelistas. permite, doctora. Sí, muchas gracias a todos por su participación. Disculpen que hagamos el corte en este momento. Vamos a continuar con el programa y vamos a hacer una entrega de reconocimientos a nuestros Muchas gracias. panelistas, si son tan amables.